Para la gente que no te conozca, un poco de presentación tuya y de cómo empiezas a divulgar y de dónde vienes tú, ¿no? Exactamente, tú trabajas en una central nuclear y un poco para que la gente se ponga en contexto de lo que tú puedes aportar. Y luego empezaremos ya, antes de las centrales, para entender cómo funciona la fisión nuclear, que es Correcto. la que actualmente tenemos. Exacto. Y entenderemos un poquito mejor la radioactividad, porque también hay mucho mito sobre la radioactividad. Por y aquí supuesto. creo que podemos sorprender a muchos. Si quieres empezar un poco por explicar quién eres tú. Bueno, pues soy una persona de 51 años que trabaja desde el año 1998 en la central nuclear de Ascó. Estuve 3 años preparando la licencia de operador de reactor y de turbina, es decir, que mi primer puesto primero fue formándome durante 3 años, pagado por la propia central, estudiando para obtener la licencia de operador de reactor. Una vez que la obtuve, empecé a trabajar de operador de reactor en 2001 y luego, años más tarde, me propusieron para la licencia de supervisor, que es la que permitía dirigir a los operadores en la sala de control. En la sala de control hay un operador de reactor, un operador de turbina. El de reactor maneja la parte nuclear y todos los sistemas auxiliares y de seguridad, y el de turbina maneja la parte convencional, lo que es la turbina y la parte eléctrica. Pues hay un jefe de sala de control que es el que los dirige a los dos en cualquier tipo de circunstancias, es digamos, el capitán del barco, y los dos son como los pilotos, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, pues obtuve la licencia de supervisor, que son 2 años más estudiando. Es una licencia que otorga el Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo del Estado. Y luego estuve 11 años de jefe de sala de control, ascendí a ayudante de jefe de turno y es el puesto que tengo actualmente, ¿no? Porque Ascó, al tener 2 reactores, hay un jefe de turno que es común a los 2 grupos y un ayudante jefe de turno, un subjefe de turno que es mi caso. Y desde el 2016 estoy divulgando sobre energía nuclear. Y tú dirás, ¿por qué? Pues simplemente por vocación, porque es una cosa que quien me conoce sabe que me gusta explicar lo que aprendo, me gusta aprender y explicar lo que aprendo. Y es una cosa que yo notaba que era necesaria. No sabía si había un nicho, no hice un estudio de mercado, pero simplemente noté que hacía falta que se divulgara sobre energía nuclear y sobre todo lo noté a raíz del accidente de Fukushima en 2011. En ese momento, se decían muchas mentiras sobre energía nuclear. Hay quien hablaba de que se iba a arrasar toda la costa este, que Japón iba a prácticamente desaparecer por el accidente, que iban a morir miles de millones de personas. Bueno, se dijeron barbaridades, ¿no? En realidad, después del accidente fue 2011, han pasado 12 años, todavía no se ha podido demostrar que no haya habido ni una sola muerte por radiactividad debido al accidente de Fukushima. Es decir, que fíjate, fue un gravísimo accidente con importantes consecuencias económicas, sociales, hubo una evacuación muy importante, pero sin embargo no ha muerto nadie por radiactividad. Fíjate que si estuviéramos hablando de cualquier tipo de accidente, cualquier otro tipo de industria, ¿no? Un avión que se estrellara y no muriera nadie, ¿no? Bueno, dirías, es una pena por el avión, pérdidas económicas, pero ni una sola víctima, ¿no? Bueno, en ese momento ocurrió eso. Yo escribí una carta a un medio que se llamaba Naucas, que es un blog de divulgación, en aquel momento se llama Amazings, y lo que les hice fue primero darles las gracias porque estaban tratando bien la noticia, porque estaban explicando o tratando de explicar de forma científica lo que estaba pasando. De forma rigurosa, no sensacionalista, ¿no? Correcto. Y además les ofrecí mi asesoramiento, porque todo de forma anónima. Yo no tenía ningún interés en salir en los medios. No tenías aún ningún perfil público, ¿verdad? No tenía cuenta en ninguna red social. O sea, en ese momento en ninguna, ¿no? Tenía correo electrónico, nada más. Es de lo clásico. Sí, y además no tenía cuenta ni de Twitter, ¿no? Y entonces, les escribí esa carta, les pareció muy interesante y me pidieron publicarla. Era una carta en la que yo explicaba cómo me sentía como profesional nuclear, con las mentiras que estaba diciendo, cómo me sentía, la empatía que sentía con mis compañeros que no eran kamikazes, que estaban luchando contra ese accidente, sino eran profesionales que habían entrenado como yo en simuladores, que si quieres luego hablaremos del entrenamiento que hacemos. Y que además me ofrecía también a que la gente preguntara las dudas que tenía. Bueno, pues la gente empezó a preguntar y en los comentarios del artículo, y fueron más de 5.000 mensajes en apenas 2 o 3 días. Wow. Estuve 2 o 3 días sin parar de responder preguntas, ¿no? Eso fue el germen de operador nuclear, porque la primera persona que me contestó me dijo, señor operador, yo había dicho que era jefe de sala de control, que había sido operador, pero pues contestaré con el nick de operador. Claro. Y así contesté a todas esas preguntas, ¿no? Y eso fue el germen de operador nuclear. En el año 2016, pasaron 5 años,
y tenía esa espinita. Claro. Digo, necesito explicar. Y entonces fue cuando me creé la cuenta de Twitter. Claro, si hubieron 5.000 preguntas o comentarios en un medio que en ese momento tampoco era masivo, ni era un sitio en el que hubieran millones y millones de personas cada día, significa que hay un interés real y fuerte en el mundo nuclear. Ya sea por miedo, por desconocimiento, por morbo, por lo que sea, porque fíjate que incluso series como Chernobyl, el éxito que han tenido. ¿Por qué? Porque es algo que llama la atención. Correcto. Luego hay mucha gente que lo ha usado a malas o que tiene miedo. Ya veremos si también razonable o no. Pero se habla mucho de energía nuclear, pero pocas veces se divulga, ¿no? Y aquí vamos a romper un poco esta historia. Nadie lo había hecho a este nivel. Nadie se había atrevido a salir a los medios o a las redes sociales a responder a preguntas sobre energía nuclear. De hecho, acabé el primer año que tenía, pues no sé, me recuerdo si 700, 800 seguidores en Twitter. Ahora tengo ya más de 200.000, ¿no? Y de hecho tengo publicaciones que han pasado los 2 millones de visualizaciones. Entonces, bueno, ya ves que esto llega a más gente, que a la gente le interesa, que la gente tiene curiosidad y que poco a poco se van interesando. Pues, por ejemplo, la editorial Planeta me ofreció precisamente publicar el libro en 2019, llevaba 3 años, era anónimo todavía. Y me ofrecieron el libro. En ese momento yo iba a salir de anonimato, de hecho ya sale mi nombre en la portada del libro, pero fíjate, estuve 3 años, en ese momento tenía pues, en torno a 40 y pico, 50.000 seguidores en Twitter, solo estaba en Twitter, ahora estoy en todas las redes sociales también, y realmente vi que había un interés, claro. Y los medios de comunicación ahora sí interesan, me preguntan, bueno, radios, televisiones, hay mucha gente interesada en energía nuclear porque se está hablando del tema, porque se está viendo que es una herramienta necesaria y que creo que esos mitos poco a poco van cayendo y hoy espero que en esta conversación también sirva para que la gente que tenga miedo de la energía nuclear al final aprenda que es una de las energías más seguras que existe y que yo la comparo siempre con la aviación. Si cuando hay un accidente de avión es muy llamativo porque pueden morir muchas personas, pero vamos a contar cuántas muertes se han producido por kilómetros recorrido y lo comparamos con cualquier otro medio de transporte y vemos que es el medio más seguro, ¿no? Pues una cosa muy parecida pasa con la energía nuclear y sin embargo la imagen es totalmente diferente. No, aquí yo creo que destruiremos muchos mitos. Y la gente habla de ello, incluso los gobiernos hablan de ello. Hacia el final del podcast me gustaría hablar de ese tema geopolítico, incluso estratégico, medioambiental, etcétera. Países como Alemania han anulado o están desmantelando sus centrales nucleares, no van a usar más la energía nuclear. Ya veremos. De momento, ¿no? O sea, de momento está así. España tiene un plan en unos años acabar con la energía nuclear en el país, desmantelar las centrales. ¿Que te quedarías sin trabajo en la central? Bueno, no del todo porque coincide con mi jubilación. Ah, o sea que lo han hecho perfecto. Sí, Continúa. Sí, no, bueno, una de las cosas que me dicen en Twitter es que divulgo para no perder mi puesto de trabajo, ¿no? Claro. Y digo, hombre, no soy tan imbécil como para dedicar tantas horas para proteger mi puesto de trabajo cuando además no está en juego. Claro. O sea, yo esto sí lo hago por vocación, no lo hago por otro motivo. Pues veremos, ¿no? Hablaremos de por qué los países están haciendo estas acciones, si es una energía muy segura, ¿no? Veremos cuáles son las causas reales.